Buenas noches para Mónica. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Mónica Niño. Mónica es psicóloga, es madre educadora en casa, con su esposo son los directores de maestros de la Escuela de Maestros para las Naciones de Bogotá y de Educación FUCUM. Es una persona que creo que a mi modo de ver es una de las personas que sale de verdad, que sabe muchísimo de este tema. Por cosas de la vida, Dios nos permitió encontrarnos en este camino. Yo llevo 3 años educando en casa y cuando empecé este proceso, que no es nada fácil, cuando uno tiene, digamos que el velo puesto encima, como le decía yo a Mónica cuando hablamos, cuando uno tiene el velo, pues de que viene acostumbrado a una educación formal, pues ni por la mente ni por las curvas se le pasa a uno el que pueda uno hacer este trabajo desde casa con sus hijos. Así que, bueno, yo tuve 2 amigos que fueron los primeros a los que les oí hablar del homeschool, que fueron Natalia Díaz y José Daza, y con ellos empecé este proceso y ellos me llevaron a conocer a Mónica, que fue una bendición también para nuestra familia porque creo que pudo traer, digamos que esa, ese ministerio, pudimos también a través de ella y de su esposo y de esa formación que hemos recibido, entender que hacer homeschool es de verdad un llamado para los padres. Así que pues, sin más ni más, Mónica, bienvenida, qué alegría tenerte esta noche con nosotros. Sé que las personas que nos están escuchando van a aprender muchísimo hoy y que bueno, eres una persona usada por el Señor, eres una educadora en casa, bajo la educación providencial para tus niñas, y Dios te ha usado de manera increíble para poder llevar esta enseñanza a padres que como nosotros, tal vez no creían que lo podían hacer. Entonces, pues, bienvenida. Muchísimas gracias, Ornella, y buenas noches para todas las personas que en este momento están conectadas y que se están conectando. Y pues bueno, la idea de esta noche es que podamos hablar un poco, también escuchar de las inquietudes que puedan tener las personas que con el interés en el tema se decidieron conectar esta noche. Y pues bueno, vamos a entonces hablar acerca de lo que es el homeschool y pues mirar si es lo mismo que la educación virtual. Eso te iba a decir, digamos que el título de nuestro conversatorio de hoy es si el homeschool es educación virtual. A raíz de esta situación que estamos viviendo con la pandemia, con el que tuvimos que cambiar muchos nuestros hábitos, nosotros hemos visto cómo instituciones educativas pues empezaron a tener esta modalidad de educación virtual y eso empezó a tergiversar un poco lo que es el homeschool y un poco lo que es la educación virtual. Entonces, de pronto para las personas que están conectadas y que nos están viendo, ¿podrías como contarnos un poquito qué es la educación virtual? O sea, ¿qué diferencia hay entre la educación virtual, la enseñanza que se está transmitiendo en línea y de pronto un poco también qué es la educación, ¿no? Porque a veces creemos que la educación es como, no sé, es como lo que nosotros veníamos acostumbrados, que es aprender conceptos de memoria y que después de un tiempo se olviden. Entonces, si nos quieres contar un poquito, Moni. Bueno, claro que sí, Ornella. Bueno, entonces digamos que para iniciar, me gustaría pues que habláramos un poco acerca de lo que es el homeschool o los hogares educadores. Generalmente, pues cuando nosotros hablamos acerca de la educación, tenemos un referente que es muy cercano a hablar acerca de lo que es en sí la formación académica. Y de alguna manera, digamos, nuestra legislación y nuestro esquema educativo en Colombia
está enfocado de esa manera, como hablar de la educación en términos del acceso a conocimientos como de las áreas generales, o ya pues cuando es una formación universitaria, pues ya hace como una formación en áreas específicas, o más bien nos alejamos un poco del concepto más amplio de la educación, que lo que está implicado es formación integral de la persona, donde le estamos supliendo a la persona la información que necesita para iluminar su entendimiento, es decir, que efectivamente esté recibiendo como un cierto grado de conocimiento. Bien, hace referencia a formar a la persona en cuanto a su carácter, las habilidades que necesita para la vida de manera general, no solamente las específicas referentes a su carrera o su profesión, y pues quizá lo más importante, el poder conocer a Dios y que Dios esté presente y reflejado en todo el conocimiento que la persona y el entendimiento, el conocimiento que la persona reciba y el entendimiento que tenga acerca de la vida. Entonces, desde una perspectiva así, un poco más amplia, pues podemos entender que los hogares educadores finalmente lo que hacen es hacer como esa de entender, de ir más allá en el entendimiento de la educación y no quedarse únicamente en la parte académica, aunque sí dándole obviamente su lugar a la formación académica. Pero es de alguna manera como entender que la intención de las familias que deciden hacer el proceso educativo en casa es ir más allá o en una orientación diferente a la que va el sistema educativo tradicional. Entonces, esa es quizá una de las cosas que es más importante entender acerca de lo que es el homeschool. Y no ser como una traducción directa, que muchas veces se hace, en que hablamos de home, casa, school, colegio, y tomamos la idea de que es el colegio en casa, haciendo como una investigación un poco más profunda respecto a lo que era el homeschool. Nosotros inclusive hicimos como la reinvestigación en cuanto a los términos y nos dimos cuenta que la palabra school, si bien es cierto que se utiliza en inglés para hablar de colegio, también es una palabra que se usa para hablar de educación y que realmente cuando estamos hablando de homeschooling, que es como con la terminación ing, que nos implica como la acción continua, estamos hablando es de hogares educadores, o sea que están haciendo una acción continuada de educación. Y eso es una de las cosas que nosotros como familias educadoras hemos encontrado. El hecho de saber que no son unos tiempos del día en que estamos haciendo un ejercicio de ahorita nos vamos a sentar a aprender, sino que estamos haciendo un proceso educativo a lo largo del día, todos los días con nuestros hijos, porque tenemos una intención en formar en ellos el carácter, una intención en formar en ellos el entendimiento y desarrollar sus capacidades, los dones que les han sido dados. Entonces, pues realmente es un proceso que es continuo a lo largo del tiempo y no se desarrolla en un único momento del día. Entonces, como tú decías, a todas las familias nos tocó romper un poco el molde. Pues venimos de una idea de educación es ir al colegio, es tener tantas horas al día pensando en tomar ciertas materias o en realizar un conocimiento o en aprender como ciertas habilidades o participar de ciertas actividades. Y pues ha sido, todas las familias que educamos en casa hemos tenido que reaprender eso, porque pues no es un modelo que en Colombia se usara con mucha frecuencia hace 10 años, ¿sí? Es por el contrario algo que hemos venido como en los últimos años implementando más familias que de lo que se estaban haciendo anteriormente. Eso sería como una primera consideración para tener en cuenta. Yo creo que muchas de las familias que nos están escuchando y que de pronto nos van a ver después en diferido, yo creo que una de las cosas que a uno más angustia le da, y lo hablo a título personal, cuando yo no conocía nada del homeschool y cuando no conocía nada digamos, no sabía ni por dónde empezar, no sabía la diferencia en hacerlo con una plataforma virtual. Cuando empecé este proceso, creo que una de las cosas que más le angustia a la familia es como así, yo voy a empezar a hacer homeschool, pero no, tengo que buscar que me certifiquen el año escolar de mi hijo. Uno viene como con la mentalidad de que eso es lo importante.
Y poco a poco creo que el Señor le va mostrando a uno que esto es un llamado para uno como padre, un llamado a lo que decías tú ahorita, a formar el carácter en nuestros hijos, a educarlos conforme a principios y valores, a entender que el aprendizaje, como bien lo decías ahora, es en todos los momentos del día. O sea, antes creíamos como que ellos aprenden cuando están en el colegio y cuando llegan a la casa, pues nada, que vean televisión y que no hagan nada. Y si están en Que vacaciones, pues descansen, que no hagan sí. nada tampoco. En vacaciones están en vacaciones y pues que van a aprender. Pero cuando Dios empieza a poner como todas estas enseñanzas y todo este conocimiento a través de uno como padre, pues todo eso cambia y uno se da cuenta que el aprendizaje está las 24 horas del día, está, no sé, preparando el almuerzo, está saliendo de vacaciones, está todo el tiempo. Entonces, Sí. ¿cómo de pronto llegarle a esas familias que de pronto en este momento de pandemia, yo en algún post que puse en mis redes sociales, puse que las familias educadoras en casa lo hacíamos por convicción y no por pandemia, porque es que muchos que lo están haciendo ahora es por pandemia y no porque tengan la convicción de hacerlo. ¿Cómo, o sea, qué mensaje darle a tus papás que creen Sí. más en que es más importante una certificación? Porque es lo primero que preguntan. Bueno, ¿y cómo lo certifico? Que realmente el aprendizaje y el conocimiento adquirido a través de las vivencias como familia. Sí, claro que sí, Ornella. Bueno, digamos que hay varias cosas ahí que tú has tocado, que mencionaste, y pues tenemos que entender que sí hay una diferencia entre lo que significa ser una familia educadora, porque de alguna manera, como lo decías antes y como lo mencionábamos, es una decisión que se toma por una convicción. Digamos que hay un llamado inicialmente para las familias cristianas, pues tenemos que entender que tenemos un llamado de parte del Señor en que nosotros como padres somos responsables de la educación de nuestros hijos. Eso es algo que es muy claro y digamos que es fácil de verlo en el sentido de que cuando nuestros hijitos nacen pequeños y ese bebecito que nace con la necesidad de ser cuidado, de ser enseñado, de ser instruido. Digamos que los niños no tienen la capacidad de autogestionarse a ellos mismos, de decir cómo, de tomar las decisiones de qué es lo correcto para él, de qué es lo que debe hacer. Esa no es una capacidad con la que nacen los niños, sino que deben ser enseñados y deben ser educados. Sin embargo, en la medida que los niños van creciendo, pues algo que nosotros hemos encontrado es que llega como una parálisis a los 2 años, donde los papás como que decimos, ya le enseñé a comer, ya le enseñé a caminar, ahora ya qué hago, ya no hay nada más que le pueda enseñarse. Y de alguna manera como que dejamos de entender esa necesidad que tiene el niño de que le sigamos presentando el mundo, de que le sigamos enseñando las cosas que necesita aprender para su vida. Porque finalmente la educación tiene que ser un asunto de formar al niño, durante sus años de infancia, formarlo durante sus años de niñez y formarlo durante sus años de juventud para que pueda aprender, ahí sí ya, que llegue el momento en que pueda tomar ya sus propias decisiones y sus propias decisiones para la vida. Entonces, creo que ese es un primer punto como de poderlo entender, porque cuando lo vemos así y podemos verlo como esa responsabilidad que nos fue dada, o sea, como que no es como que nos la inventemos o digamos que unos papás sí la tienen y otros papás no la tienen, sino que todos los que tienen un hijito bajo su cuidado tienen esa responsabilidad de ese cuidado del niño, de enseñarle, y nosotros como papás lo que hacemos es decidir cuál va a ser ese camino, cómo lo vamos a hacer. Entonces, algunas familias, digamos que puede ser que tengan como un entendimiento de esa responsabilidad que tienen como papás y optan por el camino de escolarizar a sus hijos en un colegio. Y muchas veces, Ornella, cuando tú hablas con los papás que tienen a sus hijitos en el colegio, pues ellos han pasado por el proceso, o sea, dicen, yo fui, miré cómo era el colegio, cuáles son los valores, ellos que enseñan, cuántas me ofrecieron y me dijeron que podía estar acá durante tantas horas, en un horario más corto o más largo, que podían darle comida o no. Todo en ese proceso los papás están tomando decisiones acerca de cómo va a ser ese proceso formativo en la vida de sus hijos, ¿sí? Porque de alguna manera están delegando ciertas responsabilidades sobre el colegio, en el sentido de decirle, bueno, entonces el colegio es el que se va a encargar de explicarle acerca de la geografía, o se va a encargar
de explicarle, de darle la alimentación, ¿sí? O sea que si hay una decisión que está implícita ahí por parte de los papás, entonces de alguna manera los papás que están, o sea, que lo están mirando desde ese lado y mirarlo de este lado, pues es decir, nosotros lo que hacemos es tomar otro set de decisiones, ¿sí? Diferentes, donde nosotros lo que decidimos es, vamos a encargarnos, yo mismo me voy a encargar de la nutrición, de su plan alimenticio, de asegurarse de qué es lo que va a comer cada día, yo misma me voy nosotros, o pues yo misma, digo yo, como nosotros mismos como papás, somos los que vamos a tomar la decisión de cuáles son las materias en que lo vamos a reforzar. Una de las cosas que es bella de la educación en casa es que podemos, como familia educadora, mirar, reconocer como cuáles son la individualidad de nuestro hijo, cuáles son esos dones, esos talentos, las cosas que están puestos en ellas y trabajar en potencializarse, ¿sí? Entonces, es como, de alguna manera, como decir, pues es pararse en un lugar diferente para tomar unas decisiones que igual estamos tomando. Nosotros igual estamos tomando la decisión de cómo va a acceder nuestro hijo al conocimiento, estamos tomando la decisión de cuál van a ser las personas que los van a rodear, poder tomar las decisiones para que ellos puedan decidir pues cuáles son los amigos que los van a rodear y pues si no lo hacemos de una manera, lo estamos haciendo de otra, pero a la decisión final estamos llegando, ¿sí? Entonces, como papás, pues viendo como todas las cosas que se pueden enfrentar los niños en su proceso educativo, en su proceso formativo, estamos entendiendo o estamos decidiendo o estamos recibiendo, creo que cada familia lo recibe de una manera diferente como ese llamado a educar en casa, pero como estamos viendo como hay una mejor manera de hacerlo que la que tenemos previamente, la que tuvimos previamente o la que hay en oferta o disponible en cuanto a la parte académica. Entonces creo que ese es un punto importante. Y otra cosa que tú mencionabas con las familias que en este momento pues están como en la coyuntura de tener educación remota, pues es algo que es diferente porque ellos en sí los que están todavía conectados con colegio, pues digamos que los papás pueden estar cerca, viendo como el proceso que están haciendo los hijos, pero de todas maneras aún hay una autoridad delegada sobre el colegio en ese proceso, ¿sí? Y eso por eso es como algo diferente, o sea, es educación remota o una educación que se está haciendo, que se está dando a través de los sistemas tecnológicos, dada la circunstancia, pero que en sí no está respondiendo como a un llamado de parte de los padres o a una decisión de decir, yo me voy a hacer cargo, voy a tomar las decisiones, voy a encargarme de mirar cómo va a ser el acceso que va a tener mi hijo en ese proceso. Y bueno, y pues es diferente. Y también es diferente la educación virtual, o sea, en el sentido en que la educación virtual dentro del homeschool puede ser una herramienta que los papás usen para que los hijos cumplan o accedan como a cierto tipo de conocimiento, pero no es la educación en su totalidad. Es decir, un papá que va a educar, que va a ser parte de un hogar educador, pueden tomar la decisión de que sus hijos usen una plataforma virtual para recibir la parte formal la parte de los conocimientos académicos, o puede decidir hacerlo de una manera diferente. Sin embargo, la plataforma o la virtualidad solamente va a cubrir un pedazo de lo que va a implicar todo el resto de la educación o el ser hogar educador. O puede tomarlo para que puede tener una parte virtual para que tome cursos específicos, donde podría ser a través de la herramienta de la educación virtual o de la formación virtual, hacer cursos como en algunas artes específicas o en algunas habilidades específicas que quieran que sus hijos tomen y no la usen para el 100% de la parte académica que vayan a desarrollar. Ese sería Bueno, yo el creo comentario. que retomando lo que dices y nosotros, digamos, hablando también desde nuestra experiencia, hay un versículo que a nosotros nos tocó mucho y es en Juan 8:32 que dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y cuando nosotros tomamos la decisión, cuando Dios empezó a inquietarnos para empezar a ser familias educadoras en el hogar, pues parte de las insatisfacciones que veíamos era
pues primero muchas cosas que le enseñaban a nuestro hijo menor, que fue como el que nos motivó para hacerlo, a Gabriel. Estaban enseñando muchas cosas que nosotros no nos terminaban como de cuadrar, pero además de eso, también lo que tú decías ahora, entendimos algo y es que él, por ejemplo, habían ciertas cosas que le gustaban que no podía hacer, porque tenía que estar todo el tiempo en el colegio, llegaba muy tarde y no le quedaba tiempo para nada más y no podíamos potencializar esas habilidades. Y ahí el Señor también nos mostró este versículo de Salmo 139, 16, donde dice, me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. O sea, y creo que en este salmo Dios le muestra a uno también ese concepto de la individualidad. Y creo que ese concepto de la individualidad también lo vimos nosotros con nuestro hijo Samuel, por el tema de su condición, y era que pues habían diferentes formas de aprender, que cada uno tenía diferentes talentos y diferentes habilidades, y que digamos que en una institución formal que muchas veces está apuntándole a unos estándares académicos y que creen que dejando tareas y enseñándoles conceptos, digamos, que están en contra de los valores y de los principios de uno como familia, pues eso realmente no va a nutrir esa individualidad de cada hijo. Entonces, ese llamado que Dios nos hace como padres para educar a nuestros hijos y para confiarnos esa educación, pues vemos también que ese llamado tiene un gran propósito y es que ellos puedan cumplir el propósito mandado o el propósito que Dios tiene para sus vidas y que nosotros somos un instrumento solamente para que ellos lo puedan lograr. Cuéntanos un poquito desde tu perspectiva de mamá educadora, que tienes 3 niñas, que también tienes que identificar el propósito de cada una de ellas, lo que Dios ha puesto, que es un tesoro que Dios ha puesto en las manos de ustedes para que ustedes puedan ser esos guías aquí para que ellas cumplan ese propósito. Pues cuéntanos un poquito esa parte de mamá, cómo lo manejas en casa, cómo lo haces. Claro que sí, bueno, mira, para nosotros, bueno, digamos que como les decía antes, realmente también ha sido un tema de aprender. Creo que para todos el ser papás es algo que cuando nos enfrentamos por primera vez, pues comenzamos a aprender, o sea, no hay manera de decir uno como, no, yo ya sabía todo cómo es, cómo identificar al bebé o cómo calmarlo. Entonces, desde el momento mismo, pues, que iniciamos a papás de nuestra hija mayor, que en este momento tiene 12 años, con María Claudia, pues el Señor nos dio una palabra también específicamente sobre la vida de ella, que nos hablaba en 1 de Samuel 13, del versículo 19 en adelante, y nos hablaba acerca de cómo en Israel, durante ese momento, que estaban en un momento de guerra, no se encontraron espadas para la guerra con los filisteos, porque los filisteos habían dicho para sí mismos que para que los hebreos no se hicieran espada o lanza, ellos se iban a encargar de hacer la herrería y de afilarle todas las herramientas de trabajo. Y esa fue una palabra que nos dio el Señor y fue como así como dura, diciendo como hay que tener cuidado en eso. No podemos ver la educación pensando en que solamente les estamos dando herramientas a nuestros hijos para que eventualmente puedan trabajar, que creo que por lo menos para mí ese era un concepto que tenía muy arraigado antes en cuanto a la educación, sino que realmente tenemos que prepararlos para la guerra. Y obviamente eso nos puso en un nivel diferente porque pues nos puso a pensar fue en esa guerra espiritual, que no es ni contra sangre ni contra carne, sino contra las huestes espirituales. Y en ese sentido, pues desde ese llamado, desde muy pequeñita que nos hace el Señor y nos muestra sobre su vida, pues comenzamos a ser muy intencionales en trabajar y en saber y en entender que lo más importante para ella era realmente que pudiera conocer a Dios a través de todo el conocimiento. Y ha sido un camino de nosotros mismos poderlo conocer a Él así, poder aprender a conocer a Dios de esta manera. Creo que eso es una cosa que es importante entender y es que el hecho que un papá en este momento diga, yo no estoy listo para poder educar en casa, no, digamos que el Señor lo dice claro, o sea, Él llama a los que están dispuestos y los capacita.
¿no es cierto? O sea, el que se va a encargar de capacitarlos y el que se va a encargar de educar a nuestros hijos va a ser el Señor. Y nosotros pues lo que tenemos que ser es juiciosos y diligentes en esa tarea. Entonces, desde el principio fue como aprender a conocer a nuestra hija mayor. Luego, 4 años después, cuando llega la siguiente, pues fue otro mundo totalmente diferente, porque eso es una de las cosas que es hermosa de los hijitos, que cada uno es totalmente diferente al anterior y no puedo decir como ya hice la tarea, ya aprendí, ya sé todo exactamente cómo va a ser, aunque obviamente sí, el aprendizaje con el primero pues obviamente le da, nos ayuda a ser mejores papás de los que vengan después. Y pues con ellas pues hemos ido aprendiendo. Una de las cosas que ha sido importante es que hemos tenido que aprender a orar, en aprender a ver, para que el Señor nos ayude a ver como cuáles son las cosas, los detalles y las características puntuales de cada una de ellas. Y desde muy pequeñitas tener como esa intención de ver quién es esta niña, qué es lo que la caracteriza, cuáles son las cosas que le gustan, cuáles son las cosas que se le facilitan, cuáles para ellas son difíciles, ayudarles a moldear su carácter, que no se dejen llevar por las emociones desbordadas, sino que aprendan a expresar sus emociones de manera adecuada, a usar su lenguaje de manera también de manera adecuada, es decir, que puedan expresar con sus palabras sus pensamientos. Y pues el proceso ha sido de aprendizaje para todos en la familia. Ese es otro de los elementos del hecho de ser hogares educadores, y es que los papás también estamos en un proceso continuo de aprendizaje, no solamente nuestros hijos, sino también nosotros como papás. Entonces, la más pequeñita que tenemos en este momento, que tiene 3 años, pues con ella también ha sido muy bonito como poderla ver sus características, las cosas de las que le gusta a ella hablar, las cosas que le gustan aprender. Y pues nuestro trabajo como papás es realmente estar atentos a esas cosas puntuales que cada una de ellas tiene, y estar a través de darle los fundamentos para todas las áreas del conocimiento y para todos los aspectos de su vida, reforzar en lo que es particular para cada una de ellas, sabiendo que hay unas cosas, unos fundamentos mínimos que tenemos que enseñarles acerca de quién es Dios. No va a variar si a una le gusta, si una tiene un pensamiento más analítico, a que si la otra tiene su pensamiento o un enfoque más artístico. No va a variar el darles a conocer a Dios. A todas tenemos que enseñarles a conocer a Dios como creador, y para que eventualmente lo puedan reconocer como Señor de su vida. Pero lo que sí va a variar de alguna manera va a ser el acercamiento que ellas tengan a ese conocimiento o a ese entendimiento. Uh-huh. Parte digamos, de lo que nos une como mamás educadoras es trabajar en nuestro hogar bajo la educación providencial. Y es donde tenemos una cosmovisión en donde le enseñamos a nuestros hijos que el creador de todo es Dios, y todo lo enseñamos a través de esa cosmovisión, ¿no? Pero las familias que no son cristianas y que no entienden mucho ese concepto, creen que Dios es aparte. O sea, yo no quiero educar a mi hijo bajo la religión, es lo que muchas veces me han dicho. Pero tú decías algo muy lindo, y creo que es algo que a nosotros también nos pasó, y es cuando el Señor nos dio una palabra para cada uno de nuestros hijos. Entre esos, por ejemplo, para Samu nos dio la palabra de Jeremías, que él iba a ser profeta para las naciones. Y desde muy pequeño le vimos esa habilidad musical, y lo hemos ayudado a potencializar esa habilidad. Y en este momento es un adorador del Señor, o sea, él quiere estar adorando al Señor todo el tiempo. Y como para Gaby, digamos que nos dio una palabra en 1 Corintios, que habla de que en el nombre de Cristo Jesús él iba a ser campeón en todo lo que hiciera, que iba a ser, que Dios le iba a dar la victoria en todo lo que él hiciera, y él está muy orientado al tema deportivo, él es muy competitivo, le gusta mucho eso. ¿Y por qué traigo a colación este tipo de cosas, que fue lo mismo que tú nos contaste de tus hijas? Porque creo que es muy diferente, y lo digo personalmente, que yo cuando niña pues no conocía del Señor como lo conozco ahora, y cuando era niña mis papás no tenían ni idea de cómo direccionarme, y yo menos. Cuando tú recibes esta palabra del Señor y este direccionamiento y este propósito para cada uno de tus hijos, pues es una belleza, porque tú desde que están pequeños puedes empezar a trabajar en ese propósito que Dios te dio, que es el que tienen para ellos. Así que más allá de la religión es esta, yo lo digo, esta belleza que es Dios, y es que nos permite
a través de esa palabra, de esa promesa, conocer el propósito que tiene para nuestros hijos y ayudarlos a que lo cumplan. Ujú. Así Entonces, es. creo que eso es como un poco, y lo comento como un poco para que las familias que no son cristianas o las familias que sienten que Dios está fuera de todo y que pues la educación no tiene nada que ver con Dios, que es una bendición. Realmente educar a tus hijos bajo estos principios y esta cosmovisión de Dios como dueño, creador y señor de todo, y como que pone el conocimiento para que nuestros hijos y para que todos aprendamos tantas cosas, pues creo que marca la diferencia en la vida de una familia. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, Ornella, sí, así es. Y esa, digamos que es una de las cosas que nosotros muchas veces hemos escuchado, que los niños no vienen con manual debajo del brazo. Pero lo cierto es que nosotros sí tenemos un manual debajo del brazo para poder, ay, que no vienen con manual, sí, 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 con manual. Sí tenemos un manual porque la Biblia como tal es un manual para la vida, para nosotros poder aprender los principios para las relaciones, para las decisiones financieras, para temas de política, en temas de producción, en temas inclusive de innovación. Entonces, con cualquier aspecto que nosotros tengamos, cualquier pregunta sobre la vida, en la Biblia podemos encontrar respuestas porque claramente fue como en un registro escrito que Dios nos dejó y nos facilitó para que nosotros pudiéramos tener una guía y una orientación para tomar las decisiones que fueran correctas. Y por correctas me refiero a que sean decisiones acordes a su diseño, que pues algo que no podemos desconocer es que cuando nosotros vemos la perfección del funcionamiento de un ser humano, cuando vemos la perfección del funcionamiento de la naturaleza, del universo, lo que vemos de fondo y lo que vemos detrás es la mano o la obra de un diseñador. ¿Sí? Digamos que llegar a este punto que nosotros tenemos de conocer lo que conocemos acerca de cómo funciona la precisión con que está formado el universo para que pueda haber vida en la Tierra realmente de un diseño que es preciso y que implica un diseñador. Entonces, sí, claramente, o sea, a las familias que de pronto no tienen en su radar a Dios, esta sí es una invitación a animarlos y decir, hay una manera más fácil de poder vivir y hacer las cosas y es entender que dentro de este diseño que nosotros tenemos, hay un orden y ese orden es un orden que ha sido dado por Dios. Y cuando conocemos ese orden, cuando nos acercamos a ese Dios, a Dios que tiene el conocimiento acerca de ese orden, es más fácil entender y tener las respuestas para las dificultades por las que podemos atravesar en un momento determinado. Es más fácil poder entender el propósito que tiene la vida de cada uno de nuestros hijos, porque eso es una de las cosas que es maravillosa y es ver que ese propósito ha sido dado es por Dios, para cada uno de nosotros como individuos. Que cuando nosotros realmente nos disponemos a conocerlo a Él se quiere dar a conocer, ¿sí? Y tiene como está como disponible para que nosotros podamos saber quién es Él. Y entonces yo creería que es una invitación a los padres que de pronto no lo tienen, en decirles, hay tanto, o sea, es tan asombroso, Dios es tan absolutamente asombroso y maravilloso que realmente uno no sabe lo que se está perdiendo hasta que entra ahí y comienza a conocer quién es verdaderamente Él y el propósito tan perfecto que tiene para la vida de nuestros hijos, que nos deja realmente en una situación de ánimo, de saber que más allá, no solamente nosotros, sino que Él está cuidando de nuestros hijos y tiene un propósito mayor a la misma idea que nosotros podríamos tener acerca de sus vidas, que puede llegar a quedarse corta con relación a la idea que tiene Dios acerca de ellos. Precisamente ahora que estabas hablando de eso, se me viene a la mente Proverbios 22:6 que dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Pero resulta que a veces nosotros no sabemos cómo dirigirlos. Y ahí es donde tiene que entrar Dios, a darnos esa guía y esa dirección. Y yo traigo a colación cuando yo recibí el diagnóstico de Samuel,
pues en ese momento no tenía esta relación tan estrecha con el Señor que tengo ahora, pero sin embargo yo me sentía tan vulnerable en el sentido de que no sabía qué hacer, no sabía cómo guiarlo, no sabía que se me venía pierna arriba ni cuál era el camino que debíamos tomar, que en ese momento yo lo único que hice fue decirle a Dios, decirle, Señor, yo te entrego este hijo, es tuyo y solo te pido que me guíes y que pueda ayudarlo a cumplir el propósito por el cual tú lo enviaste en nuestra familia. O sea, yo te lo entrego para que seas tú quien me guíe porque yo no sabía, o sea, me sentía ciega con los ojos vendados y no sabía qué hacer. Y eso que decías tú ahora y lo que dice Proverbios de dirigir a nuestros hijos por el camino correcto, pues yo en ese momento no sabía cuál era el camino correcto. Y en mi vulnerabilidad como ser humano se lo entregué al Señor y el Señor ha sido maravilloso y nos ha mostrado cada camino, cada paso que tenemos que dar, cada cosa que tenemos que hacer de una manera increíble. Así que esto es también como muchas familias que dicen, no, pero ¿cómo lo voy a hacer? O sea, cuando tú tienes al Señor en tu vida, en tu familia, y cuando tú le entregas todas tus cosas, Él se va a encargar. Recuerdo que cuando empezamos este proceso, eh, nuestro pastor nos decía, tranquilos, el Señor les va a ir mostrando. Y nosotros, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Pero qué le vamos a enseñar? ¿Pero qué? Nosotros no sabemos, no somos profesores. Y Él nos decía esa palabra siempre, tranquilos, el Señor les va a ir mostrando. Y así es. Cuéntanos un poquito, tú que trabajas en esto, instruyendo familias bajo todo el tema de esta cosmovisión y esta educación providencial, alguna experiencia que hayas visto de esto, de alguna familia, algún hogar que ustedes hayan podido guiar en este camino y que haya sido transformado. No, pues ese sí es harto que pudiéramos hablar al respecto No, en de algo personas pequeñito. que, gracias a Dios, hemos podido tocar sus vidas, sí. Pero bueno, algo pequeño, pues realmente lo que hemos visto, digamos que el efecto principal que hemos visto en las familias ha sido un efecto de reconciliación. Y en eso se cumple lo que el Señor nos dice en Colosenses, que Jesucristo realmente vino para ser quien reconciliara todo y reconciliara las relaciones familiares. Y eso es lo que creo que principalmente hemos visto. Familias que han estado como en situaciones que de alguna manera pienso que de pronto ni ellos mismos se daban cuenta de lo frágil que estaba haciendo la relación de la familia y logran como tener una reconciliación a través del hecho de tener el tiempo y los espacios para poder compartir. Porque finalmente yo creo que de las cosas que han sido más importantes para poder entender acerca del valor del homeschool es que la relación entre los padres y los hijos no se pierda, que porque es una relación que es tan frágil, que se deteriora con tanta facilidad debido a la influencia que pueden llegar a tener los jóvenes. Estoy hablando específicamente de la edad que llamamos generalmente como adolescencia, y que realmente lo que animamos a los papás es a que apunten a que sus hijitos puedan vivir con juventud. Recuerdo quizá una de las cosas que fue más, un caso así chiquitico y súper impactante en ese sentido, alguien que ahora es un amigo de nosotros, que en un momento me dice como, ayúdame con mi hijo pequeño para saber cómo le puedo enseñar y cómo podemos hacer esto de educarlo en casa, porque ya mi hijo grande, no, ya él es caso perdido, ya con él no hay nada que hacer. Y el hijo grande tenía 9 años y a mí eso me partió el corazón. Yo pensé y dije, ¿qué puede estar pasando en la relación de ellos como familia que un papá a la edad de 9 años de su niño diga como, este chico ya caso perdido, ¿sí? Y diga como, aquí no hay mucho más que podamos hacer por él, vamos a invertirle todo lo que podamos al pequeño, ¿sí? Y ahora verlos ya varios años después, estoy hablando ya más de 5 años después, donde este ya es un joven, este muchacho que en su momento fue así como, de alguna manera, como puesto, como desechado, diría yo. Él en este momento es un joven o sea, la forma en que su papá ha podido invertir en él, en capacitarlo, en formarlo, en formar su hombría, la relación que ellos tienen tan estrecha y de un amor como tan sincero, donde realmente son genuinamente amigos entre ellos. Eso creo yo que es la experiencia más valiosa de lo que implica de tomar ese desafío de ser una familia educadora, que uno al final pueda decir,
mis hijos siguen siendo mis hijos, o sea, mi papá sigue siendo mi papá y el valor que tiene y el valor que tienen tanto los hijos como el valor que tienen los papás no se pierda y se diluya como en los afanes de la vida, sino que se mantenga esa relación a largo plazo y para toda la vida, porque para los hijos el que ellos puedan decir, yo aprendí de mi papá fue el que me enseñó a mí a hacer esto, él fue el que me dedicó tiempo, el que estuvo dispuesto a escucharme, fue mi mamá la que estuvo ahí mostrándome cómo hacerlo, cómo tomar las decisiones. Eso es algo que les edifica la vida y que a la larga les estamos facilitando su vida adulta, en el sentido de que realmente puedan honrarnos como padres y no porque nos conocen como padres y no hay una relación que se empiece a romper desde que son muy pequeños, porque pues sacar a los hijitos a tan temprana edad de la casa, lo que termina haciendo es que debilita la relación grandemente. Una vez hablábamos también, así una chiquitica que es así como una frase más bien de comentario era, nos esforzamos mucho por sacar a los niños de la casa a los 2 años o a los 3, 4 años para que vayan al jardín, para que vayan, para que salgan, para que estudien. Y luego cuando tienen 16 no hallamos cómo decirles quédate en la casa, ven acá, que comparte tiempo conmigo. Y estamos diciendo que desde pequeñitos los estamos sacando para que vayan, para que salgan a vivir afuera y no les enseñamos a vivir y a hacer familia, a formar lo que implica el vivir en familia. Esa sería Moni, pues la anécdota cortica. nos podríamos quedar aquí una eternidad. Este tema es súper lindo y apasionante, pero bueno, ya el tiempo llegó a su fin. Queremos darte las gracias, como siempre, tus experiencias y tus enseñanzas pues edifican la vida de muchas familias y ha edificado en el transcurso de este tiempo, desde que ustedes están en esta labor tan linda con Oscar. Queremos bendecirte, bendecir a Oscar, a las niñas, darte las gracias y bueno, gracias. Esperamos volver a tenerte en otra oportunidad para que nos sigas compartiendo mucho más. Claro que sí, Ornella, con muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación y como siempre fue un placer poder conversar un poco más acerca de la educación en el hogar. Claro que sí, un abrazo para todos los que se conectaron y todos los que nos van a ver en diferido. Y bueno, si alguno tiene alguna pregunta, nos la mandan que nosotros se la hacemos llegar a Mónica. ¿Listo? Un abrazo. Ajá, con mucho gusto. Un abrazo, claro. Moni, bendiciones. Bueno, gracias, saludos también a Francisco y a los chicos. Bendiciones. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno. Buenas noches. Chao.